¿Qué tal, queridos amigos? Antes que nada, un abrazo fraternal para todos aquellos que están sufriendo la devastación de parte del litoral del Océano Pacífico, allá en Guerrero, en Acapulco, quizá uno de los centros turísticos más importantes y con más atractivo para todos los que vienen de fuera de nuestro país, devastado por completo al paso de este huracán terrible, Otis, que no será olvidado por los mexicanos. Tenemos reporte de más de 30 muertos y esto sigue subiendo como la marea de la destrucción, que demuestra que poco podemos hacer los seres humanos ante la furia de la naturaleza, sobre todo cuando no nos preparamos debidamente para tratar de evitar estas catástrofes. Se nos ha olvidado la cultura de la desgracia, porque, por ejemplo, en la Ciudad de México suenan constantemente las alarmas cuando hay un sismo, y en otras partes del país también. En cambio, cuando se trata de huracanes, poco se hace para tratar de evitar que hagan tantos daños, a pesar de que el huracán puede ser motivo de un avistamiento desde muchos días antes de que toque tierra. Y a pesar de eso, se dejan las cosas como están. Algunos prudentes ponen maderas en sus vidrios y pues se preparan para el golpe brutal, pero muchos otros no lo hacen porque no son alentados a hacerlo, o por ignorancia, o por sencillamente no tener ganas de hacerlo. Y las consecuencias son brutales. La imagen que más refleja lo que ha sido esta 4T es la del presidente en un jeep del Ejército Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, atascado en el kilómetro 360 de la carretera de México a Acapulco, porque insistió en irse por tierra, porque según esto le dijeron que el aeropuerto militar de Acapulco estaba en estado desastroso, y Andrés Manuel López Obrador optó por tomar un vehículo e irse por carretera a la segura. Primero le dijeron que no avanzara más, no hizo caso y finalmente dejó la Suburban, que llevaba hasta muy cerca de la zona devastada, y luego se subió a un vehículo del ejército que le dijeron que era garantía de que podía cruzar el lodazal que dejó el maldito huracán sobre la carretera de acceso al bellísimo puerto de Acapulco. Y ahí se quedó atorado, entrampado, como ha sido todo su gobierno, como ha sido siempre, porque no ha tenido la capacidad de controlar las cosas y de actuar con lógica. Salvo que hubiera vientos todavía muy profundos, muy tremendos, no podría justificarse que no llegara en helicóptero a la ciudad de Acapulco. Digo, salvo que hubiese todavía vendavales, pero mi experiencia como periodista en huracanes tan terribles como Gilberto en el año de 1987, Gilberto, que fue lo que decían el huracán del siglo, que pasó por encima de Yucatán, se estancó durante un momento porque el ojo del huracán era muy largo, y luego vino la segunda parte del huracán que devastó gran parte del sureste. Yo decía entonces que había que hacer lo lógico, en lugar de volver a colocar los cables de luz con postes, que se hicieran subterráneos para evitar que el paso de los huracanes dejaran indefensas a las poblaciones en cuanto al suministro eléctrico
de las zonas más afectadas. Nunca se hizo, se vuelven a levantar los mismos postes. Y no se diga las casas de paja en el caso del sureste, que son las predominantes en todo Yucatán. No se les ha dado hasta ahora ningún tipo de ayuda para que puedan enfrentar a estas catástrofes que no van a parar. Y mucho menos ahora que ha habido tanto cambio climático por la irresponsabilidad de muchos mandatarios que gobiernan sobre la tierra. Ayer, antier, en Acapulco, volvió a sentirse la negligencia gubernamental. Llegó el ciclón sin mayores prevenciones y pegó de una manera brutal con categoría 5, que es la más alta que existe para los huracanes. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que sencillamente Acapulco fue la más golpeada, con una devastación de gran parte de la bella ciudad. Reconstruirla va a tardar tiempo, reconstruirla va a costar dinero, y entonces aparece la negligencia más grande, el haber en 2021 cancelado el famoso Fonden, que era el fondo para el caso de devastaciones naturales, el fondo para tratar de evitar la destrucción por causas naturales. Lo anuló el señor López Obrador en 2021 junto con otros 119 fideicomisos. Ya saben ustedes que la voracidad de este régimen consiste fundamentalmente en hacerse de fideicomisos, como está ocurriendo ahora con el Poder Judicial, y de distribuirlos según le venga en gana, a su capricho, sin ninguna planeación, sin ninguna organización, sin ninguna vergüenza, para decirlo claramente. Y de repente el secretario de Hacienda o la Secretaría de Hacienda anuncia hoy que el Fonden todavía tiene 18,000 millones de pesos. Se extinguió en 2021, no dejaron de aportar. Nadie sabe dónde quedó el dinero de esos fideicomisos, porque además del Fonden se extinguieron, repito, 107 fideicomisos más. Y entonces resulta que ahora, como si fuera sacar de la chistera de un mago a un conejo, aparece que el Fonden todavía existe. Todavía existe luego de 2 años y fracción, en el que se supone que en este lapso ya no había manera de recurrir al Fonden porque se había extinguido. Así se manejan las cosas en este gobierno. Ahora pues ya se disponen de 18,000 millones de pesos, según dicen, que se le están comiendo al presupuesto de los estados de la República, a lo que llamaban antes las prerrogativas de los estados. Pues se lo está comiendo el gobierno federal, como se está comiendo también 20,000 millones de pesos que le han sido arrebatados a los presupuestos estatales para fortificar a Pemex. Pemex ya recibió un apoyo durante este sexenio de 1,5 billón de pesos. Ya no sabemos qué es lo que está pasando en Pemex, hasta dónde llega la ratería ignominiosa, hasta dónde llega la ratería que extinguió los fondos tan importantes como el que trata de evitar o apoyar los desastres naturales, el Fonden. Y resulta que de repente, no sabe de uno de dónde, aparecen 18,000 millones de pesos. ¿Dónde estaban los dineros de los otros fideicomisos y a dónde han ido a parar? ¿Qué pasa con el caso de Fonden? ¿Quién es el responsable de haber extinguido el fondo? Bueno, ya sabemos quién, el señor López, pero de que volviera a aparecer mágicamente, eso es un milagro.
Ya creo que el señor López está visitando con frecuencia la Basílica de Guadalupe, porque no hay manera de que podamos entender este milagro de que el Fonden apareciera de la nada otra vez para encarar el desastre brutal que ocurrió en Acapulco. Se nos gobierna con absoluta torpeza, se nos gobierna con negligencia, se nos gobierna mintiéndonos. Por eso, cada día pierde votos, y no me refiero a los votos que perdió por lo que ocurrió en Acapulco, sino por todo lo demás. Pierde votos Morena y nos acercamos a una crisis institucional bastante severa. No me van a callar, pero lo digo con cero cobardía.